Buenos días, tardes o noches, no sé cuándo esté viendo este video. Yo me llamo Carlos Daniel Valdivia Vázquez y junto a mi compañero Guillermo Cobian Zamora vamos a exponer las ideas y conceptos que adquirimos durante el semestre en la materia de álgebra. Explicaremos la importancia de que los alumnos de primaria aprendan álgebra desde esa temprana edad y también expondremos ideas sobre cómo enseñar y también sobre cómo deberían ser los problemas de matemáticas en la primaria para que los niños desarrollen por sí mismos un pensamiento protoalgebraico. Los alumnos aprenden matemáticas a partir de lo que tienen oportunidad de hacer con relación al conocimiento. Aprenden matemáticas trabajando frente a las situaciones que el maestro ha seleccionado y les plantea. Aprenden actuando. Aprenden pensando sobre lo que hacen y sobre lo que imaginan. Dicho esto, está en el mayor interés por parte del docente y o equipo de docentes crear las condiciones y situaciones que propicien un mayor aprendizaje, desarrollando la enseñanza mediante un proyecto global que garantice al alumno obtener un pensamiento más óptimo y claro de las matemáticas. Adaptar estas actividades encaminadas a que cada uno de los alumnos adquiera estos conocimientos es un reto, ya que los ritmos de aprendizaje de las personas en mayor o menor grado es distinto. Gracias a esto, a veces se opta por acciones de enseñanza más prácticas, donde se ejercita y mecaniza sin buscar sentido alguno en las fórmulas y problemas, y así ver por qué, cómo son como son. A esto se le da el crédito de que casi todas las personas estén desencantadas de las matemáticas. Ayudar a los alumnos a dar sentido al mundo en que viven, aprender a interactuar con él y a resolver junto a otros los problemas que plantea, es uno de los retos que el docente enfrenta. Se impulsa desde hace muchos años a plantear a los alumnos situaciones que van a enfrentar con los recursos con los que disponen. A la vez, se plantea que la situación sea verdaderamente un problema. Si los alumnos no encuentran ahí una cierta resistencia, un desafío frente al cual resulta necesario revisar aquello con lo que se cuenta y así producir nuevas respuestas, poner en juego otros conocimientos. Pese a esto, las autoras advierten que no hay llaves mágicas y no basta un problema por muy bueno que sea para que se produzcan los aprendizajes esperados. La enseñanza debe de hacerse cargo del funcionamiento de la complejidad, sabiendo además que los procesos no se cumplen del mismo modo al mismo tiempo para cada uno de los alumnos. Esta complejidad se expresa, por un lado, en los problemas que se plantean, y buscando conservar el sentido del conocimiento, construyendo verdaderos desafíos. Son básicamente cuestiones difíciles en general. Los alumnos no van a dominar de entrada aquello que está en juego. Aún pensando conceptos accesibles para los niños, aún cuidando presentarles con claridad lo que se debe hacer y dándoles los conocimientos en que pueden apoyarse para empezar a trabajar, se espera que los alumnos tengan que trabajar, es decir, tengan que detenerse, pensar, probar, producir unas primeras soluciones sobre las que se haya que resolver para mejorarlas, para cambiarlas y tal vez para comprenderlas. Los alumnos tienen que ser progresivamente capaces de hacer y pensar distintas cosas, no solo distintas, sino más eficaces y más poderosas. Para construir un proyecto de conjunto que sostenga el sentido de la experiencia formativa, es necesaria una fuerte interacción entre los docentes, directivos, padres y todo el entorno a la enseñanza y lo que aprenden. Se postula que la enseñanza tiene que provocar un interjuego entre situaciones abiertas, principalmente orientadas a promover la incorporación de los alumnos a la cultura matemática,
y situaciones organizadas en secuencias, que articulan variados aspectos para asegurar que en los alumnos, la adquisición de conocimientos y conceptos, el dominio de procedimientos eficaces y medios de representación y comunicación, además de la utilización de técnicas y procesos. Antes de continuar, creo que es necesario aclarar lo que es un problema. Un problema, en la escuela, claro, es una situación en la que hay algo que no se sabe, pero se puede averiguar. No se da la solución en el mismo problema porque no tendría sentido. Pero sí se dan algunas herramientas para empezar a trabajar. Tiene que permitirle a los alumnos imaginar y emprender algunas acciones para resolverlo. Para que estas acciones se desplieguen, los alumnos necesitan en primera instancia construirse una representación mental de la situación. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe? Y así elaborar una primera interpretación de lo que se busca que suceda cuando se plantea un problema. No se busca que todos contesten bien o rápido. El propósito es que todos puedan ponerse a trabajar. Para ello, entre otras cosas, es necesario que los alumnos puedan representar el problema, es decir, representar la historia, el lugar, el contexto y lo que sucede en esa historia, ya que la vida está hecha de ellas. Es importante que los enunciados planteen situaciones que de algún modo justifiquen la pregunta o la cuestión que se plantea al protagonista. Se busca que los alumnos representen la situación, busquen o imaginen un camino para obtener información y ponerse a trabajar. Sean capaces de analizar el procedimiento, utilizando, si no les permite utilizar la información deseada, pues pruebe con otro método. Forma parte del proceso de producir una respuesta o ser capaz. Las distintas soluciones de los alumnos son vinculadas a que los alumnos hayan representado adecuadamente la situación y a que se hayan usado los recursos de los que disponen. En las soluciones se puede distinguir entre dos polos. El polo de las soluciones que apelan a una representación figurativa de la situación. Con esto los alumnos simulan lo real mentalmente. Y por otro lado está el polo de las soluciones que apelan a una representación matemática de la situación, en la cual los alumnos plantean de algún modo un problema en un cálculo para poder trabajar en él a nivel de los números, es decir, trabajar en un modelo matemático de la situación. Cualquiera que sea el polo, es fundamental que los alumnos otorguen significado a los números en el contexto de la situación y controlen el sentido de las acciones. La razón de ser de todo esto es permitirle a los alumnos progresivamente abandonar el recurso de la representación gráfica, de las cantidades y el conteo, en favor del trabajo del nivel de cálculo y la representación matemática de la situación. Estas consideraciones se tomaron en cuenta a la hora de hacer este video, donde se incluyen problemas que a nuestro parecer ejercitan habilidades matemáticas y ayudan a generar un entendimiento y sentido matemático. Para un problema de primer grado tenemos el ejemplo de que Carlos está ayudando a su abuela en el jardín. Debe mover 9 macetas con árboles desde la entrada de la casa hasta el jardín, y para eso se ayuda de un carrito, el cual puede llevar 2 macetas a la vez. Sabiendo esto, ¿cuántos viajes debe de hacer Carlos para llevar las 9 macetas? Para un ejemplo de segundo grado, tenemos el ejemplo de que Daniela y su familia fueron a visitar a su abuela. Salieron desde la central en camión y a mitad del camino hizo una parada en la que subieron 10 personas. Si al llegar a su destino eran 37 pasajeros, ¿cuántos pasajeros eran cuando el camión salió de la central? Y un ejemplo para un problema de tercer grado sería: el papá de Edgar plantó un manzano en el patio de su casa. El primer año
el manzano dio 5 manzanas. Considerando que cada año que pasaba daba el doble de manzanas, contesta: ¿cuántas manzanas dio el sexto año? ¿Cuántas manzanas dio el 20º año? Ejercicio de tercer año. ¿Qué le pasó a mi sandía? Esmeralda tenía una sandía entera en el refrigerador, pero cuando fue a revisar se dio cuenta que su familia se comió cierta porción de ella y solo dejó la mitad. ¿Cuántas sandías se comió la familia de Esmeralda? Pues aquí, primero para resolver, debes de darte cuenta que dice que su familia se comió cierta porción y solo dejó la mitad. Así que estamos interpretando que quedó la mitad, que sería un medio de fracción. Y al darse cuenta que solo dejaron la mitad, puede ser deducible que lo que se comieron fue la otra mitad de la sandía. Así que la respuesta es un medio también. Fue la porción que se comió la familia. Y este ejercicio nos deja con un aprendizaje esperado, el cual era que el alumno resuelva problemas de reparto cuyo resultado sea una fracción de la forma m entre 2n, o sea de medios, cuartos, octavos. Ejercicio para cuarto grado. La casa de Pedro es cuadrada y viven 4 personas. Además de él, el cuarto de su mamá y de su papá representan una cuarta parte de la casa. El cuarto de su abuelo es el doble de grande que el de sus papás. El cuarto de Pedro es la mitad de grande que el de sus papás y el cuarto de la hermana es igual al de Pedro. Debes dibujar la casa de Pedro y pintar los cuartos de cada persona que viven en su casa. Entonces aquí nos menciona que la casa de Pedro es cuadrada. Eso ya nos puede dar una pista. Luego dice, viven 4 personas además de él. Dice, el cuarto de su mamá es una cuarta parte de la casa. Entonces sería ese cuarto un cuarto. Luego dice que el cuarto de su abuelo es el doble de sus papás. Si el de sus papás es un cuarto, entonces el del abuelo es un medio. Y ahí llevamos 3 cuartos de la casa. Luego dice, el cuarto de Pedro es la mitad de grande que el de sus padres. Y si sus padres es un cuarto y la mitad es un octavo. Entonces el de Pedro es un octavo. Y dice que el cuarto de la hermana es igual al de Pedro, entonces el de la hermana también es un octavo, y así están los cuartos en su casa. El aprendizaje esperado de este ejercicio es que resuelva problemas de reparto cuyo resultado sea una fracción de la forma m entre 2n. Esto quiere decir que sea de medios, cuartos o octavos. Ejercicio para quinto grado. María y su prima están en la nevería de la Michoacana. Ellas compraron nieve de chocolate y les ofrecieron lo siguiente. En la compra de un bote de nieve de chocolate de 40 pesos, se llevarán otro bote con el doble de nieve por tan solo 120 pesos. Y la pregunta es, ¿cuánto pagó por el otro bote de nieve? Aquí nos menciona que va incluido los 40 que ya lleva del primer bote en esos 120 pesos. Entonces, si ya va incluido, solo sería restar 120 menos 40 y así nos da un total de 80. ¿Qué es lo que pagaron por el otro bote? Esta es la solución de este problema. Solo se restan los 40 a los 120 y te da el resultado del otro bote, lo que cuesta. Y el aprendizaje esperado de este ejercicio es el uso del nivel 0 de algebraización. Aquí intervienen objetos intensivos particulares, expresados mediante lenguaje natural, numérico, icónico o gestual. Pueden intervenir símbolos que refieren a un valor desconocido, pero dicho valor se obtiene como resultado de operaciones sobre objetos particulares. En tareas de generalización, el mero reconocimiento de la regla recursiva, que relaciona un término con el siguiente, en casos particulares, no es indicativa de generalización. Aquí, la tarea del sujeto debe ser reconocer la ocasión de aplicar los conceptos, objetos intensivos, de multiplicación y sustracción de números naturales, además del concepto de número natural aplicado como medida del tamaño de colecciones discretas. Sin embargo, estos procesos de particularización no los consideramos
como propios del razonamiento algebraico. Las reglas que definen las situaciones de uso de tales conceptos no se hacen explícitas en la realización de la tarea. El nivel incipiente de algebraización, que se considera como el nivel 1. Es aquí donde se establece el primer paso en la algebraización del razonamiento. Aquí intervienen objetos intensivos cuya generalidad se reconoce de manera explícita mediante lenguajes naturales, numérico, icónico o gestual. Pueden intervenir símbolos que refieran a los intensivos reconocidos, pero sin operar con dichos objetos. En tareas estructurales se aplican relaciones y propiedades de las operaciones y pueden intervenir datos desconocidos expresados simbólicamente. En tareas funcionales se reconoce la generalidad, aunque expresa en un lenguaje diferente al simbólico literal. En el caso de las prácticas matemáticas que ponen en juego incógnitas y relaciones, las ecuaciones, el uso de materializaciones simbólicas como los corchetes, los símbolos, los puntos, las rayas, para las cantidades desconocidas, marca un primer nivel de algebraización si la determinación del valor desconocido no se hace mediante la mera asignación del resultado de operaciones sobre objetos particulares. El nivel intermedio de algebraización o nivel 2. Este nivel de algebraización lo definimos mediante la siguiente regla. Intervienen indeterminadas o variables expresadas con lenguaje simbólico literal para referir a los intensivos reconocidos, aunque ligados a la información del contexto espacial temporal. En tareas estructurales, las ecuaciones son de la forma ax más menos b igual a c. En tareas funcionales se reconoce la generalidad, pero no se opera con las variables para obtener formas canónicas de expresión. Nivel consolidado de algebraización. Este nivel puede ser descrito de la siguiente forma. Se generan objetos intensivos representados de manera simbólica literal. Se opera con ellos, se realizan transformaciones en la forma simbólica de las expresiones conservando la equivalencia, se realizan tratamientos con las incógnitas para resolver ecuaciones del tipo ax más menos b igual a cx más menos d y la formulación simbólica y descontextualizada de las reglas canónicas.